amén, así es, hermanos, qué bonito himno, qué bonito canto, hermanos, nos recuerda a seguir adelante, sirviendo a nuestro Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor le bendiga, amén. Para mí es un privilegio, amén, siempre, primero, estudiar la palabra de Dios. Hermanos, también un privilegio para mí compartir su palabra, predicarla. Amén. Quiero darle gracias a Dios por esto, porque me ha dado la oportunidad y bueno, ahí vamos, hermanos, adelante a entrar a la palabra de Dios. Bien, ya leímos el pasaje, amén, pero quiero hablarles en este pasaje acerca de Abel, amén, acerca de Abel. Este personaje, aunque no se encuentran muchas referencias de él, es sin duda un ejemplo marcado para el cristiano de hoy en día. No se encuentran muchas referencias, ¿sí? Pero es un ejemplo marcado para cada uno de nosotros. ¿Ven? Abel, el testimonio que habla. El testimonio que habla. Oremos. Señor Dios, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Señor, bendice este tiempo, que podamos salir o cerrar esta transmisión bendecido, Señor. Que podamos ejecutar lo que tu palabra nos dice una y otra vez. Pero que meditemos, Señor, para mejorar. Queremos darte lo mejor. Queremos ser hijos obedientes delante de ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos y le invito a ir nuevamente al pasaje en Génesis, capítulo 4. Voy a leer del 1 al 7. Amén. Usted me puede seguir. Dice la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Ven? Bien, hermanos, quiero mostrar, ¿ven?, en este pasaje, y podemos ver, ¿sí?, primero, la fe de Abel. ¿Ven? La fe de Abel. Él creyó en un Dios de amor y misericordia. Abel creyó en un Dios de amor y misericordia. Creyendo, hermano, él sabía el camino correcto para acercarse a Dios. El camino para acercarse a Dios por medio de un sacrificio santo y puro como el que hizo. ¿Ven? La ofrenda de Abel es prueba de un carácter obediente a Dios. Un carácter obediente a Dios. Acompáñenme, hermano, al libro de Romanos. ¿Ven? Romanos capítulo 6, versículo 15. Romanos 6, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley,
sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Amén? Hermanos, como Abel creyó en Dios, nosotros también hemos creído en Dios. ¿Amén? Y creyendo sabemos lo que debemos de hacer. Que fuimos cambiados para una nueva vida. ¿Amén? Renovados. ¿Sí? Por ende debe haber un fruto de santificación. Santificación. Y vemos el carácter que Abel mostró al ofrecer este sacrificio a Dios. Un carácter de obediencia. ¿Amén? Nosotros obedecimos en algún momento para ser salvos a la voz de Dios. ¿Amén? Pero esa obediencia, hermanos, es permanente. Es parte de la santificación. Es un principio obedecer. ¿Amén? Primero a Dios. Hermanos, debemos de ser movidos por la obediencia. Debemos de ser movidos por la obediencia. Quien movió a Abel a hacer esta ofrenda que agradó a Dios fue por la obediencia. Por la obediencia. Vayamos a Romanos, ahí mismo, hermanos, capítulo 15. Dice el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Aquí está hablando el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Disculpen, hermanos. De esta manera me esforcé, a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Ven? Qué gran ejemplo, hermanos, vemos en este siervo de Dios. Todo lo que pudo hacer, gracias a Dios, quien se entregó, hermanos, entregó su vida, un sacrificio para obediencia, hermano, de cada uno de nosotros. ¿Ven? Hermano, esto debe ser una práctica en cada uno de nosotros. Qué gran ejemplo vemos en el versículo 19. ¿Ven? Predicando el evangelio. Hermano, todo creyente tiene el mandato de compartir lo que ha recibido. De compartir, hermanos. Vuestra obediencia, ¿ven?, se debe notar. Aquí vemos que el apóstol Pablo hizo notar su obediencia a Dios al acudir a la necesidad, al llamado de Dios. Hermanos, muchas veces somos llamados y no atendemos la voz de nuestro Dios. Romanos 16, 19, ahí mismo, hermano. Romanos 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ingenuo, hermano, no malicioso, sino sincero y puro. ¿Ven? No malicioso, ingenuo para el mal. Podemos ver el ejemplo de Abel, hermano, y de su hermano Caín. ¿Ven? Y debemos de tomar la decisión. Por eso que debemos de pedir sabiduría a nuestro Dios para tomar la mejor decisión. De ser, hermanos, sabios para el bien. ¿Ven? Sabios para el bien. Es la voluntad de nuestro Dios que andemos como hijos suyos, dando testimonio de Él. Aprendamos a ser obedientes. Aprendamos a ser obedientes a nuestro Dios. Cristo, hermano, también lo hizo. El Señor Jesús lo hizo, hermano. Aprendió. Vayamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, versículo 8. ¿Ven? Dice la palabra: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué, hermanos? La obediencia. Aunque era hijo, aprendió. Por lo que padeció, hermano, aprendió la obediencia. El cristiano va a padecer. Y no de compararse, hermano, con todo lo que padeció nuestro Señor Jesús antes de ir a la cruz, hermano, pero aprendió. Aprendió, hermano. Debe de ser notoria, hermano. Debe de ser notoria, se debe de ver. No por los hermanos de la iglesia, ¿ven?, sino por todos. Todos, hermanos. En la calle, nuestros compañeros de trabajo, de la universidad, de la escuela, los vecinos, nuestros familiares. Obediencia ante Dios. Importante, hermanos, el carácter con que nosotros nos entregamos a Dios. Importante, hermano, el carácter con que nos ofrecemos en servicio a Él.
ser obedientes. Por la fe se ofreció el sacrificio apropiado. ¿Amén? El sacrificio apropiado en Génesis 4:4. Le agradó a Dios la ofrenda de Abel. Hermanos, vayamos a Hebreos, capítulo 11, referencia de este hombre en el Nuevo Testamento. Amén. Hermanos, es interesante, pocas las referencias que vemos de él, pero muy útiles para cada uno de nosotros. Muy útiles. Por algo Dios, amén, puso o inspiró a quien fue el autor del libro de Génesis. Amén. Escribieron que sea una parte de este hombre, su historia con su hermano. Hermanos, para dar testimonio, dice el versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Más, hermano. La palabra excelente requiere hacia Dios. Se refiere a Dios, excelente. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Ven? Era justo. Dando el mismo Dios. ¿Ven? Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Aún habla por ella, hermano. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros. Aquí el autor del libro de los Hebreos, ¿ven?, anotó el testimonio de Abel, su sacrificio, su carácter, su forma de vivir, su ejemplo, el cual debemos seguir, hermanos. Debemos seguir. ¿Por qué? Le agradó a Dios. Le agradó a Dios. ¿Cómo alcanzar testimonio de que soy justo? ¿Cómo alcanzar testimonio? Abel alcanzó testimonio. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Acompáñenme a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Noten, hermanos, el que practica, quien lo toma por deporte, por hobby, como se dice por ahí, no es cualquier cosa, hermanos. La palabra de Dios es clara. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Ven? ¿Cómo alcanzar testimonio de que soy justo? Hermanos, andando en buenas obras. Andando en buenas obras, hermano.
Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos. La forma por la cual debemos de conducirnos en este mundo. Ya se nos fue dada la salvación. Somos hijos de Dios, por lo cual debemos de andar en buenas obras. Alcanzaremos testimonio, hermanos. La gente dirá, ese que va ahí es diferente. Lo que dice, lo creo. Porque sus hechos, hermanos, lo sustentan. Como Jesús, debemos de seguir sus pisadas. Hermano, ¿qué me va a ayudar a mí? ¿Qué me va a ayudar? ¿Ven? A seguir la pisada de Jesús. ¿Qué me va a ayudar a andar en buenas obras? Tener buena comunión con Dios. Tener buena comunión con Dios. Vayan conmigo, hermanos, rapidito. Voy a dar varias citas. Y quiero que presten atención. Amén. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vuestra comunión, hermanos. El versículo 5 y 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, es triste que en este tiempo cercano a la venida del Señor, que aún las cosas van a ser de peor en peor, hermanos. Hayamos cristianos que mentimos a Dios. Mentimos a Dios. Cuando nos acordamos, queremos andar en luz. Dice aquí, hermanos, que si tenemos comunión con Él, debemos de andar en luz. ¿Ven? Practicando la verdad. Su palabra, hermanos. Practicando su palabra. ¿Qué me va a ayudar a andar en buenas obras? Tener buena comunión con mi Dios. Hermanos, usted cada día, su comunión es cada vez más cerca de Dios. Le aseguro, hermano, no va a tener muchos problemas para andar en buenas obras, para obedecer la voz de Dios. No va a tener problemas, porque usted está aferrado a su Dios. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1. Dice el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Nosotros, fiel es Dios.
Fuimos llamados, hermanos. Fuimos llamados. El resultado, hermanos. Vamos a ver el resultado de andar y de practicar la verdad. El resultado. Filipenses. Amén. Hermanos, a mí me gusta que la palabra me confirme la verdad de Dios. Me encanta, hermanos. Su palabra es verdad. En ella hay mucha esencia. Capítulo 1, versículos 6 al 11 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros e irreprensibles, hermanos, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. La ofrenda de Abel, hermanos, fue aprobada por Dios. Le agradó. Dice en Hebreos 11, ¿ven? Más excelente sacrificio. Más, hermano. No es suficiente lo que hagamos para nuestro Dios. Siempre darle lo mejor y de la manera que debe ser. Hermano, el resultado debe ser frutos que alaben a Dios. Frutos que alaben a Dios. ¿Ven? Vayamos a Hebreos. Nuevamente, hermanos, al pasaje. Hebreos 11. El testimonio, ¿ven?, de Abel debe ser un ejemplo. Debe ser un ejemplo para vivir una vida que agrade a Dios. Y no solamente el creer y obedecer a Dios, hermanos, sino que Abel, aprovechó, hermanos, su vida. Aprovechó su vida para Dios. Fue la primera persona en el mundo, aquí en la tierra, hermanos, en ver la muerte física. ¿Ven? Y este hombre aprovechó su vida. ¿Estamos aprovechando nuestra vida, hermanos, en Cristo para agradar a Dios? Importante, hermanos. Importante. Buscamos siempre y decimos agradar a nuestro Dios. Y debemos de examinar cómo andamos, cómo pensamos, cómo es nuestra forma, nuestro carácter de andar ante Dios, hermanos. Abel no tenía que ver nada con lo que hacía e hizo Caín, sino en lo que iba a pensar Dios, en lo que Dios iba a ver en él. Un corazón entregado,
dando lo mejor de sí para la alabanza de Dios. Abel, el testimonio que aún habla. El testimonio que aún habla. Ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Ven? Dice la palabra, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Y como dice en 1 de Pedro 2:9. ¿Ven? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, hermano, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que anunciáis. Hermanos, debemos de dar fruto. Fruto, hermano, fruto de labios que confiesen su nombre por medio de nuestro testimonio aquí en la tierra, hermanos. Aprovechemos nuestra vida, nuestras fuerzas para beneficio de la obra del Señor. Démosle sacrificio de alabanza a Dios. Ofrezcamos lo mejor. Entreguemos nuestra vida, nuestro corazón, de tal manera que Él sea el único que se agrade, hermanos. De tal manera que Él sea el único que se agrade. Hebreos 13, versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, hermanos. No os olvidéis. Abel, hermanos, nos enseña. Dios nos muestra por medio de su palabra una enseñanza importante para nosotros, hermanos. Aún estando muerto, su testimonio habla. Aún estando muerto, su testimonio habla y agrada a nuestro Dios. Abel alcanzó testimonio de que era justo. Justo delante de Dios. Dios le bendiga.